Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar una vez más en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando al presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, al licenciado José Antonio Manzanero Escudero, quien ya ustedes lo conocen porque nos ha platicado en varias ocasiones en esta misma pantalla sobre temas muy interesantes de la vida y la función notarial. Muchas gracias, José Antonio, por recibirnos una vez más aquí en la presidencia de este Colegio Nacional del Notariado Mexicano para platicar contigo de un tema de mucha actualidad, pero además de mucho interés para todos, que es lo que anualmente conocemos como la Jornada Nacional del Testamento, que se celebra en este mes de septiembre y que ahora se prorroga inclusive al mes de octubre con una serie de ventajas, de beneficios de tipo económico, los precios, de facilidades, etcétera, para que la gente haga su testamento, para que todos tengan su testamento con todas las ventajas que esto implique, que nos las vas a repetir, y con descartando esas falsas ideas que a veces tenemos en la calle, en la banqueta, de que el testamento es primero un acto carísimo que puede costar 50,000 pesos el hacer un testamento ante un notario, o que el testamento solamente es para la gente muy, muy rica y no para cualquier gente que tiene algún bien del cual quisiera que sus herederos, que sus familiares dispusieran cuando él se ausentara. Hasta esas consejas de la antigüedad de que a lo mejor da mala suerte hacer testamento, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Dicen, qué bueno me salo, dice la gente. Me salo. Qué bueno sí, que Pepe, muchas gracias por la oportunidad. Y que nos platiques de estas cuestiones. Qué amable. Gracias nuevamente por la oportunidad de compartir con tu auditorio, contigo, este tema que es de especial importancia y además muy sensible, porque justo has tocado varios temas importantes que trataré de irlos ubicando. Efectivamente, estamos en septiembre, mes del testamento. Es una campaña que, con el auspicio de la Secretaría de Gobernación y el apoyo de todos los notarios del país, vamos en el año 16 en que está instaurada y trabajándose. Es muy importante porque se obtienen descuentos en materia de costo de un testamento que van hasta el 50% o más de un 50%. Y efectivamente, ese tipo de consejas nada más faltas que a la verdad, porque un testamento no es caro. Un testamento en esta época, Pepe, fíjate, cuesta en una entidad que es Morelos, 700 pesos. 700 pesitos. En Tlaxcala, porque es un tema de carácter local, que es la entidad que tiene el mayor costo del testamento o quizá el menor descuento a los costos, cuesta 3,000 pesos. Ciudad de México, 2,200 pesos. Uy. Baja California, 800 pesos. Y el tema curioso... ¿Estado de México? 1,900 pesos. El tema es que la gente, y los mexicanos en particular, no tenemos una cultura de la previsión. Por ejemplo, ahora que pasaron el año 2017 los sismos, ¿cuánta gente tenía sus oficinas o sus casas aseguradas? Quizá muy pocos. Y cuando viene una desgracia de esta naturaleza y pierden sus bienes, no tienen un respaldo de un aseguramiento que les permita recuperar su patrimonio. Es lo único que tenemos. Así es. Y en el caso particular del testamento lo mismo. Sí tenemos, por ejemplo, para hacer las posadas, sí tenemos para las fiestas patrias, para irnos de Semana Santa de vacaciones, pero no tenemos dinero para gastar en lo verdaderamente relevante. Entonces, es una buena oportunidad esta. A veces las personas no tienen la oportunidad de faltar a sus trabajos, de pedir permisos para ir a hacer un testamento. En esta campaña se extienden los horarios y días de atención. Se habilitan sábados, domingos, días festivos para que la gente acuda con su notario.
Es importante señalar para todo auditorio que el mejor momento para hacer un testamento es cuando una persona está tranquila de su cabeza, no va a tener un viaje largo, una cirugía importante que enfrentar o una enfermedad que atender o un accidente del cual, bendito sea Dios, salieron vivos. La gente a veces deja esto como último momento. Bien decías tú, si hago un testamento es mala suerte. ¿Qué creen, que ya me voy a morir? Dice la gente, no, no es así. Es justo cuando uno esté lo más claro posible. Yo en alguna ocasión tuve que asistir a un hospital, a centro médico, a hacer un testamento de una persona que le iban a operar. Venía de un accidente y le iban a intervenir. Y cuando lo entrevisto, le pido información, documentos y demás. Él estaba casado y con 2 hijos. Y le pregunto, ¿a quién quiere dejar como heredero de sus bienes? Y me contesta, a mi sobrino. Oiga, ¿por qué no a su esposa y a sus hijos? Dicen, es que a mi sobrino fue el que me rescató del accidente y el que me trajo para acá. No estaba en un momento emocional suficiente y permisible para hacer un testamento. Regreso al día siguiente, en ese momento no se firmó, vuelvo a platicar con él y entonces recapacita y dice, quiero dejar como heredera a mi esposa, a su falta a mis hijos. Ya el señor había superado esa especie de shock que le había causado su situación particular. También es importante señalar algo. Al hacer un testamento, ¿y qué diferencia tiene contra no hacerlo? Si yo muero sin hacer un testamento, la gente conoce eso como que una gente murió intestada. ¿Qué quiere decir? Que no dijimos de manera voluntaria, libre, para quién sería nuestro patrimonio y bienes a nuestro fallecimiento. Y si no hago testamento, es muy probable que mi patrimonio se transmita a personas a quien a lo mejor yo no quiero que le toquen mis bienes. Ajá. La ley marca un orden de llamamiento a heredar, de beneficiarse de un patrimonio, pero no hay nada como que yo libremente decida a quién dejar mis bienes. También hay gente que cree que si se muere y tiene testamento, automáticamente sus bienes pasarían a su cónyuge o no. ¿Por qué? Porque están casados en bienes mancomunados. Y una serie de cosas que lo que me permito recomendar a las personas es acérquense con su notario. Pregunten, van a recibir asesoría calificada. Habemos más de 4,200 notarios en el país y la atención, a pesar de que se llama septiembre, mes del testamento, la hemos extendido a algunos meses. Ciudad de México, por ejemplo, trabajamos todo el mes de octubre con las mismas condiciones. Y hay colegas en todo el país que cuando la gente inicia un trámite en el mes de septiembre, aun cuando se va a firmar en octubre, noviembre o diciembre, conceden los mismos beneficios. Entonces es una cosa importante que la gente debería de aprovechar. Y repito, no solo la gente rica, la gente que, supongamos, su único patrimonio fuera un taxi, pues las placas, el vehículo, etcétera, tienen un valor del cual quisiera que su hijo recibiera un beneficio. Pusieran, ¿verdad? Y es muy curioso, en la numeralia hay aproximadamente poco más de 5,100,000, 5,200,000 testamentos otorgados en base a los registros que lleva el Registro Nacional de Testamentos de la Secretaría de Gobernación. Y es muy paradójico que la gente que tiene bienes y demás es la que se espera para aprovechar este mes y un costo bajo. Y hay muchas personas que creen que no tienen nada, que no vale la pena hacer testamento. Y una explicación que le damos es, oiga, usted no sabe si usted a su vez es heredera de su papá, de un hermano, de un abuelo, de una tía. O usted no sabe si a lo mejor se va a sacar la lotería o se saca el melate. O siguiente cosa, licenciado, yo compro un departamento con una hipoteca con un banco. El banco es el dueño de mi departamento. No es así. Si usted compró una propiedad con un crédito de banco, ese inmueble es de la persona que lo compró. Que por una falta de información diga, el banco se quedó con mis escrituras, el banco es el dueño, falso de toda falsedad. El banco tiene un documento que lo acredita como acreedor hipotecario y el comprador debe tener un título que lo acredite como propietario. Entonces las personas no se acercan a hacer testamento porque creen, en forma equivocada, que la casa, el departamento es del banco y no, es de ellos. Claro. Por lo tanto, hay que hacer un testamento. ¿Con quién puedo hacer el testamento? ¿Tengo que ir con el notario de mi domicilio? ¿Con quién tengo que...? Se sugiere que el acto de última voluntad, llamado testamento, se otorgue en la notaría que esté cerca de tu centro de actividad, de trabajo, donde están ubicados tus bienes. Yo a lo mejor vivo... Pero no es obligatorio. No es obligatorio porque por el pacto federal que tenemos en nuestro país, artículo 121 constitucional, tú lo sabes, un acto que se otorgue en una entidad
tiene plena eficacia y validez en todo el país. Pero es conveniente que si yo, por ejemplo, vivo en el Estado de México, mis hijos van a la escuela en el Estado de México, el club está en el Estado de México, pero a lo mejor yo trabajo en la Colonia del Valle y voy y vengo todos los días. Yo le aconsejaría a esa persona, haga testamento con un colega de la entidad Estado de México, porque Dios no lo quiera, cuando llegue a perder la vida o falte, su familia, ¿dónde hace todas sus gestiones, trámites y actuación? En el Estado de México. Acudan con un colega de esa entidad. Habemos 4.200 en todo el país. En todo el país. Así es. Pero puedo ir con el que yo naturalmente. quiera. Con el que yo quiera. Así es. Sin estar obligado por razón de domicilio ni por... O de trabajo, de ocupación, estar ahí. Y vale el notario. El otorgado, un testamento, dice la ley, un testamento perfecto revoca a cualesquiera anterior y se otorga con todas las formalidades, con los términos, principios o solemnidades que en algunos casos marca la ley. El testamento es cabal y es perfecto. ¿Es muy tardado el trámite? No, es de lo más sencillo, de lo más rápido. ¿Cuánto tiempo me lleva con el notario? Yo llego con el notario con mi identificación. Hay algunos notarios que solicitan ciertos elementos documentales, como son actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas del estado civil de las personas. Pero bastaría con una identificación, hacer una cita con un notario, les va a proporcionar un formato, pedir datos de familia, de hijos, de fechas, y con eso el notario confecciona un testamento acorde a lo que el cliente pida. Se revisa y se puede dar una fecha de firma de inmediato. Muchas veces tiene que ver la carga de trabajo de la oficina, la capacidad de tiempo del testador, y en algunas entidades, fíjate, Pepe, se piden todavía testigos para el testamento. Sí. Y a veces, paradójicamente, ese es uno de los obstáculos, porque la gente dice, ¿quién me va a servir como testigo? Son testigos idóneos, personas que conozcan al testador. En algunas legislaciones, por ejemplo, Ciudad de México, ya se soslayó ese requisito, en otras subsiste. ¿Ya necesito llevar testigos? Ya no. Pero en otras, la identificación. Y con eso, efectivamente. Y ya con eso me acredito en cuanto a... Como la persona que eres, te identificas, claro, con un documento vigente de identificación oficial con fotografía, y es más que suficiente. Ya me reconoce el notario, da fe del documento con el que me identifiqué. Así es, y de cuál es tu voluntad. Con otra peculiaridad, ¿cuántos testamentos puedes otorgar en tu vida? Los que tú quieras. En la inteligencia de que va a valer el último testamento perfecto que es otorgado. El último revoca los anteriores automáticamente. Así es, eso es correcto. De manera automática, aunque no lo diga yo. Aunque no lo digas tú. Porque hay muchas ocasiones en que la gente dice, notario, no encuentro el último testamento que hice. Alguien lo sustrajo, lo extravió, lo perdí. Sí. No pasa nada. El hecho de decir, con este testamento nuevo, por ley, quedan revocados todos los anteriores. Y si lo pierdo, no importa, me dan otra copia, ¿verdad? Claro. Otra copia y me... Porque fíjate, un testamento se otorga en el protocolo de un notario. Y normalmente, acorde a todas las leyes del país, notariales del país, los notarios conservamos protocolo durante un cierto tiempo, al cabo del cual mandamos para una guarda definitiva a archivos generales de notarías. Y en esos ideas siempre habrá un depositario conocido y cierto, o el notario o un archivo de notarías. Es correcto. Entonces, si lo pierdo, no tiene importancia. No pasa nada. Me dan las cantidad de copias que yo solicito. Que uno necesite, que uno desee y quien acredite tener interés jurídico. Claro. Otra cosa importante, Pepe, es recordar que esta cultura de la previsión debe de crecer, debe de extenderse. Quizá tengas en la mente la numeralia de cuál fue el padrón electoral de las elecciones del pasado proceso de julio. 88 millones más o menos de ciudadanos. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Fíjate, para hacer testamento, ¿qué se necesita? Tener cuando menos 16 años de edad en prácticamente todas las legislaciones del país. Ni siquiera ser mayor de edad. Ni siquiera 18 años ser mayor de edad. Bastaría tener 16. ¿Qué quiere decir? Vamos a redondear la cifra. Que hay 90 millones que pueden hacer testamento. Si se han otorgado 5 millones 100, 5 millones 200... ¿Cuántos nos faltan? Cerca de 85 millones que pueden hacer testamento. Estamos como en el 8% de los mexicanos tienen testamento. ¿Y esto en qué puede ayudar? Que será un tema muy interesante a charlar quizá en otra ocasión. Lo que representa la utilidad de quitarle carga de trabajo al Poder Judicial, a toda la estructura del Estado, porque si hay testamento, los nombrados como beneficiarios, sean herederos o legatarios,
son mayores de edad y entre ellos no hay conflicto, pueden acudir directamente con un notario y en muy corto tiempo y en un bajo costo hacer el trámite de la sucesión, adjudicarse los bienes o vender los bienes. Por otro lado, el hecho de aceptar esos beneficios puede hasta considerar y aceptar costos especiales en la adjudicación de bienes. Claro. Hay entidades que, por ejemplo, las adquisiciones por causa de muerte tienen tasa cero. Hay otras que tienen descuentos muy importantes. Tal suerte que es una muy buena oportunidad que la gente regularice. Si se adjudica un bien, el gobierno tributa, recauda contribuciones de predial, Claro. derechos de registro público, impuestos locales de adquisición. Entonces, es un proceso en el que yo digo, todo mundo ganamos. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con José Antonio Manzanero Escutia. Seguimos platicando sobre el mes del testamento con el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Y fíjate, esto lo comento para el público. Nosotros los abogados litigantes, todos los días llega a nuestro bufet algún problema de personas, de herederos, que están en pleito familiar porque el padre no dejó testamento. Entonces tienen un pleito familiar, tienen que recurrir a abogados, con el sufrimiento que implica un juicio, con los costos, porque nosotros cobramos más Claro. que un notario por el testamento, mucho más, y con toda la inseguridad jurídica que esto representa y que se hubieran evitado de haber existido un testamento. Claro, y además con otra peculiaridad, ha habido un avance en la normatividad y regulación de esto, porque ya en muchas leyes del notariado se prevé que aún ante la presencia de un procedimiento intestado, con ciertas características, los notarios podemos trabajar en esa parte posterior, que te digo sería otro tema. Aquí lo que me gusta destacar es que la gente entienda que es importante hacer un testamento, que es rápido, que es barato, que se ven una serie y suelven una serie de tabúes y de cosas extrañas. Por ejemplo, me tocó el otro día en una familia, un matrimonio, donde el señor era el que trabajaba, la señora dedicada al hogar. Y cuando van a mi oficina, les comienzo a explicar a ambos y me dice el señor, a ver, licenciado, permítame, a mi esposa ya aquí no tiene vela en el entierro, aquí el que trabaja soy yo y el que voy a hacer el testamento soy yo. Y le expliqué la importancia que tendría que si él deja como heredero a su señora esposa, ¿qué pasa si él muriera y la señora esposa no alcanza a recibir la herencia por alguna circunstancia? A aceptar o a repudiar la herencia y ella morir intestada. Pero la idiosincrasia a veces de los mexicanos nos ciega y no nos permite ver un poco más allá de lo que debemos. Por eso creo que es importante este mensaje que podemos enviar, el que la gente aproveche, regularice y que además le va a permitir dar un paso terso a un trámite que de por sí es doloroso. Si una persona muere, causa todo un trauma en una familia. Claro. De dolor, de falta de información, de costo, de falta de recurso económico, de apremio. Y entonces cuando hay elementos que permitan hacer esto menos difícil el trago, creo que vale la pena considerarlo. Una pregunta que parece de guasa, pero que también vale la pena aclarar ya en el terreno esotérico. ¿Hacer testamento trae mala suerte? Por supuesto que no, imagínate, yo tengo muchos clientes que a lo largo de su vida llevan hechos 2, 4, 6, 8 testamentos. Y alguno diría, oye, qué mal notario eres. ¿Y no se han muerto ni una vez? Porque no les has asesorado adecuadamente. No, un testamento, por definición de ley,
es un acto personalísimo, revocable y libre. Es personalísimo porque solamente la persona que va a expresar voluntad lo puede hacer, nadie por cuenta de él, nunca un apoderado. Es revocable porque yo puedo cambiar mi voluntad, porque cambió mi circunstancia. Sí, adquiriste otros bienes, O a lo mejor vendiste yo era otros. soltero y me casé, o era casado y me divorcié, o enviudé, o dejé como herederos a mis hijos y alguno de ellos me hizo que lo desheredara porque me hizo enojar gravemente. O es libre, yo puedo dejar mis bienes a quien mejor me parezca. No estoy obligado a dejar por ley a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Quiero dejar como heredera a la Cruz Roja, lo puedo hacer perfectamente bien. Claro. Quiero dejar a un primo, a un tío, a un hermano, a quien yo quiera. Entonces, atendiendo esas características, es perfectamente fácil el que uno visualice hacia dónde quiere que van las cosas. Que mañana cambie mi circunstancia, cambiaré mi testamento. Esa es la importancia de este acto que tiene una gran tradición en nuestro país, pero que desgraciadamente los mexicanos no hemos sabido aprovechar. Es verdaderamente importante el tener en cuenta eso y ojalá muchos de nuestros telescuchas nos digan o nos oigan en cuanto a esta recomendación de hacer su testamento. Es parte de una cultura de previsión, sin lugar a dudas. Te permite inclusive ayudar a regularizar inmuebles, te decía. Yo si tengo la escritura de propiedad de mi casa, ya no solo está a nombre de mi abuelo o de mi padre, y tengo un apremio, puedo hipotecar mi propiedad, puedo darla en garantía. Y entonces en este proceso la instrumentación a través de un testamento coadyuva y ayuda a que lleguemos a esa finalidad. Pero es muy importante que la gente de veras recapacite, entienda, que haga un pequeño o gran esfuerzo. Quizá para muchos pagar 2,200 pesos represente un sacrificio importante. No soslayo esa posibilidad, pero que dimensionemos la importancia de las cosas. Y si eso es importante, si yo compro un automóvil, ¿lo saco de la agencia sin que esté asegurado? Seguramente no. ¿Por qué razón? Porque me pueden golpear en automóvil, me lo pueden robar. Claro. Entonces necesito estar blindado, asegurado de algo. Es algo parecido aquí. Si compro una propiedad, ¿no la voy a escriturar? Sí. Si ya tengo un patrimonio o estoy con la expectativa de tener algo, ¿no lo voy a dejar a mis seres queridos a quien hoy yo quiero? Esa es la gran reflexión que tendríamos que hacer. Perfecto. Y ojalá nuestro auditorio lo escuche. ¿Algo más que quisieras agregar sobre este tema para nuestro público? Sí, que la gente se acerque a los notarios, que no tenga miedo de pensar que son caros. Somos profesionistas que nos dedicamos a asesorar a las personas, a darle forma a los actos jurídicos que por ley así lo requieren, y que tengan plena confianza, que es decir, una asesoría profesional, capacitada y actualizada. Pues quiero de nueva cuenta agradecer al presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, a José Antonio Manzanero Escutia, este tiempo que nos brindó, que nos regaló para recibirnos y para platicarnos de las enormes ventajas que tenemos en este mes de septiembre y ahora prorrogado hasta octubre. Así es. Para utilizar el mes del testamento y servirnos de un mejor precio y de muchas facilidades para obtener nuestro testamento. Sin lugar a dudas, aprovéchanos, por favor. Muchas gracias, te agradezco muy encarecidamente, y a ustedes muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.